Sí, sí, sí. Y sabes que me quedé por decir que eh, para pensarlo, por ejemplo, con la última final, ¿no? Que Argentina y Francia jugaron 120 minutos y hubo 300 millones de cambios, ¿sí? Y en esta final, Roberto Musi, que era parte de la defensa, pide el cambio, entra Luigi Apoloni en el minuto 34 y a Italia le quedó un solo cambio que lo hizo en el alargue. Entró Evani por Dino Baggio, ¿sí? Dos cambios en 120 minutos. Bueno, claramente Brasil de la misma manera tuvo un cambio por lesión. Salió Jorginho y entró Cafú. Y el segundo cambio lo hizo en el segundo tiempo del alargue con Viola, que era un delantero. Entra por Sinio para intentar buscar la copa en los últimos 15 minutos. Pero digo, hoy más allá de que en nuestra profesión, Nacho, se deforman las planillas y los relatores te quieren matar porque hay que tachar todo, más allá de eso, es como que a veces se desvirtúan a veces los partidos. Yo me Sí, acuerdo sí, que, sí. a ver, solo había 5 cambios en un partido amistoso. No pasaba Sí, tanto. sí, sí, Bueno, ni hablar, ni hoy hablar. es algo Bueno, que llegó para quedarse. Nadie dice saquemos los 5 cambios. sí, lamentablemente llegó para quedarse, porque para mí desvirtúa mucho los partidos y favorece a los equipos más. O sea, te lo quisieron vender como para igualdad de condiciones y para mí favorece más a los equipos grandes No, claro porque que no. tienen recambio de Sí, más nivel. obvio, obvio. Si, vamos, sin desmerecer a nadie, si juegan Boca contra Riestra, Boca, el quinto suplente que pone, seguramente sea titular en cualquier equipo de primera división. Riestra, cuando busca el quinto suplente, lo más probable es que no sea titular en ningún equipo de primera división. Y el que tenga que sacar, sí, sea un jugador de nivel. Entonces esto termina favoreciendo a los equipos grandes, porque te lo quisieron vender como igualdad de condiciones y la verdad favorece solamente a los grandes que tienen grandes planteles y termina desvirtuando los partidos, como decís vos. Porque después tenés el cambio también por el golpe en la cabeza, porque Francia terminó haciendo 6 cambios en la final del Mundial, Claro, eh, porque tuvo el jugador que se dio el golpe y terminó saliendo, con lo cual de los 11 que arrancaron, terminaron 5 en cancha nada más, y uno siendo el arquero. Con lo cual de los jugadores de los 10 jugadores de campo, el 60% fueron reemplazados durante el partido, y en esta final vimos que de los 10 jugadores de campo se fueron 2. Y porque hubo tiempo extra, si no, yo con un solo cambio. Si alguien hacía un gol a los 85 o a los 92 que no tenía tiempo de hacer un cambio, hubiese habido 2 cambios en todo el partido. Eh, pero bueno, nada, otra época, otro fútbol también. Un fútbol que ya no va a volver, creo, porque no creo que den a marcha atrás con los cambios. Para mí es ridículo que haya 5 cambios, pero bueno, eh, así son las reglas del juego hoy en día. También lo dijo Caruso Lombardi en su momento, desde el exilio, ya que no lo dejan entrenar, desde el exilio diciendo que a él no le gustaban los 5 cambios, que desvirtuaba mucho y que te permitía preparar 2 partidos en uno, ¿no? Como decir, bueno, hago 5 cambios en este tiempo, 4 cambios en este tiempo y salgo con un equipo fresco, sobre todo si soy un equipo, él decía, como Boca River, o cualquier grande del mundo, no importa, cualquiera que sea grande en su liga, puede hacer 4 o 5 cambios en este tiempo y plantear otro partido en su tiempo. Eh, tal cual, pero bueno, tal cual. nada, es. Y mismo que del golpe de cabeza. Yo no creo que lo usen de mala fe, pero vos podés decirle a un jugador tuyo, mira, agarrate la cabeza, tirate y tenemos un cambio más. Eh, qué sé yo, no creo que lo hayan usado todavía, pero podrían tranquilamente hacerlo. Sí, sin dudas que así es. Pero bueno, nada, pensaba en que Italia y Brasil llegaban los dos con 3 campeonatos del mundo. Quien ganara esta final era el primero que quedaba con 4 y Brasil logra quedarse con esa ventaja. Algo que ya había pasado en 1970, porque llegaban los dos con 2. El que ganaba esa final era el que se quedaba con la Copa Jules Rimet, porque era el primero en ganar 3 veces. Y Brasil también lograba quedarse con ese nuevo peldaño. Para todos mis paisanos, tengo que decirles que la lógica indica que Italia va a ganar el quinto mundial y cuando lleguen mano a mano para ver quién gana el sexto, bueno, ahí tiene que ser la tercera, ¿no? La tercera será la vencida. Así que, bueno, veremos si algún día llega. Nacho, para cerrar el podcast, para cerrar este podcast sobre esta final, hay un videito de, no sé, debe tener un par de minutos largos, donde tenemos parte de lo que fue la actuación de Franco Baresi en esta Copa del Mundo, en esta final de la Copa del Mundo, las intervenciones, y que explica por qué a pesar de jugar solo el debut y algo así como 20 minutos o 25 minutos, creo que un tiempo, perdón, para ser exacto, en el partido con Noruega, lo ponen dentro del equipo ideal del Mundial, ¿no? Se explica viendo su participación en esta final, así que vamos a ver el video donde, bueno, podremos comentar un poco las actuaciones. Bueno, el volumen un poco alto, pero
vamos a comentar las actuaciones en cada intervención de Baresi en esta Copa del Mundo, desde el sorteo con Dunga a, bueno, lo que fue su remate en el penal que se termina haciendo por encima del arco. Fijémonos que cada vez que interviene, ¿no? Termina siendo en el mano a mano porque es el líbero barredora del equipo, ¿no? Italia juega 4-4-2 y él todo el tiempo con el pressing para pasar a la mitad del campo de juego. Algo que Algo que hacía hacía en el habitualmente. Milan. Claro, algo Exacto. que hacía en el Milan permanentemente. Recordemos también primera final en la historia, como decíamos que faltaban los eventos históricos, en terminar 0-0 y en definirse por penales. 120 minutos no se pudieron marcar y creo que Varesi fue gran responsable de eso. Sí, Acá vemos además, otra vez cortando. el, el 80% de las intervenciones son sobre Romario, ¿no? Sí, Que venía siendo la figura del Mundial, porque, a ver, de un lado venía Bayo, pero del otro lado venía Romario, que también venía haciendo goles en todos los partidos. sí, que si no me equivoco fue el segundo goleador. Los goleadores fueron Stoico y Salenko y creo que después vinieron Romario Valle con 5, ¿no? Si no me equivoco, si no Sí, me falla tal la cual, memoria. tal cual, tal cual. Bueno, recupera, descarga y se va al ataque. Por una cosa fortuita le termina quedando un poco larga, pero fíjense hasta dónde llega, ¿no? El líbero del equipo, hoy que se pide que los centrales tengan salida y tengan buen pie, bueno, este señor jugaba hace 30 años, estaba bastante adelantado por lo que digamos. Eh, ya imágenes del segundo tiempo y nada, vemos que corta y normalmente corta y entrega bien, algo que Además, también tiene una complejidad, ¿no? no, además lo que se ve acá es que tiene una inteligencia también para saber cuándo reventarle, cuándo salir jugando envidiable, porque hoy en día los técnicos básicamente te obligan a seguir jugando siempre, por más que la jugada no lo pida. Y acá Varese vemos que sabe cuándo seguir jugando y sabe cuándo reventarla. Algo que, insisto, no, es muy difícil lograrlo, ¿no? Es tener un timing y una capacidad para pensar rápido increíble que tenía Varesi. Hoy tal vez, si haces un juego así, te sacaría, no serías la primera elección de técnico, porque no sale jugando siempre. Una locura de algunos técnicos que se creen más en el libreto que en lo que tienen. Pero bueno, Tal cual. Varesi, una calidad fundamental. Mira ahí cómo se da vuelta para No, es en impresionante velocidad, eso. en velocidad agarrar a Romario y dejarlo seco. Sí. No, 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 es una cosa. Bueno, entendía por qué. A ver, estas cosas se explicaban por qué vos podías jugar a decir, bueno, mirá, para hacernos un gol nos van a tener que hacer un agujero de en serio. El tipo sale hasta la mitad de la cancha. Yo imagino que hay un rumor que dice que Romario decía en el entretiempo de este partido, decían, es mentira que está jugando, me habían dicho que estaba muerto, o sea, como que estaba en un quirófano, no podía jugar. Es una cargada que esté jugando así, no me la dejó tocar. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Hay una leyenda en el fútbol italiano que uno la puede comprobar, un partido entre el Santos y el Milan, donde Giovanni Trapattoni marcaba a Pelé y supuestamente Pelé no quiso salir a jugar el segundo tiempo, ¿no? A ver, nadie lo puede comprobar porque no estábamos ahí, pero si bien Romario salió a jugarlo el segundo tiempo, yo creo que no estaba nada feliz, ¿no? Habrá dicho, hermano, ¿por qué no te quedaste en tu casa? Sí, si te perdiste todo el mundial, te hubiese perdido la final también. Sí, o por qué no llegó Acalentadísimo. Bulgaria o Alemania que no me dicen hecho esto. Sí, claro. Claro, imagínate, Acalentadísimo. los calambres son lógicos de inactividad, operación, porque no es que no jugó, no pudo entrenar tampoco. Sí, sí, No nada, sé cuántos claro. talentos habrá tenido ante la final, uno o dos habrá tenido, tácticos más que nada. No, no, increíble. Bueno, A acá ver, tenemos, y decíamos, ¿no? El riesgo porque no tenías cambio casi. O sea, claro, si Varesi por ahí, minuto 90, dice, no puedo jugar más, y por ahí ya había gastado los dos cambios y no tenía más nada. No, a ver, ahora sufre un calambre grande y va a la definición por penales, bueno, con algo que vimos recién y termina viéndose como estaba calambradísimo antes de patear. Está claro que en la memoria futbolística, más allá del que era un habitual shoteador, estaba esto que decía Nacho en el podcast anterior, que era Saki no, perdón, Vicini no mandó a patear a Esquilachi, ¿sí? Bueno, si todas las figuras que tenemos van a patear todas, ¿sí? Va a patear Varesi, va a patear Bayo. Si están en la cancha van a patear, no nos va a pasar de vuelta lo mismo que hace 4 años. Si pierdo voy a perder mandando a patear a todos, no como Vicini que le costó el puesto. sí, A ver, y eso termina jugando en la cabeza también de todos. Eh, bueno, todo yéndolo a consolar, ¿no? Una cosa que no se vería hoy en el fútbol, que los rivales te consuelen, me parece que no es algo que habitualmente uno lo vaya a ver. Bueno, vemos de vuelta el penal marrado por Roberto Baggio. Desgraciadamente,
dándole este final triste al campeonato del mundo. Y esta imagen icónica que Nacho decía, ¿no? Mirando el piso, no pudiendo creer que él hizo eso, porque Sí, nada, no le pasó nunca en la vida y le pasó justo en el peor momento sí. que podía imaginar. Además, como hablabas vos, ¿no? El estigma, cuando en realidad, si metía, Brasil igual estaba match point, o sea, Brasil metiendo el Sí, penal, ganaba igual. y esta, Lo que decía de Kike Gol, que esta injusticia, imagen, ¿no? Sí, sí, sí. esta imagen, es la imagen, ¿no? Saki yendo a consolar a, bueno, el que fue su referente en todo el tiempo, ¿no? En toda su carrera como entrenador ganador, tanto en el Milan como en la selección. Eh, y nada, cuando lo sentís tan cerca, lo feo que es perder, por Dios. Es horrendo perder una final del mundo en las condiciones que sean, eh, aún como le tocó al Gran Franco, que ya, como bien decía Nacho, había sido campeón del mundo cuando era juvenil en 1982. Terminaba su ciclo con la selección italiana después de esta participación mundial, pero lo hacía de la mejor manera, con su inclusión en el equipo ideal de este campeonato del mundo, y algo que siempre recuerdo, que es la Gaceta de los Sport lo calificó con 10. Un diario que no regalaba, era un diario bastante, era bastante duro con los puntajes, le puso 10 a la actuación de Baresi en esta final. Bueno, sin lugar a dudas se lo sacó el 10. Por lo Sí, menos sí, para ni mí, hablar. así, 10-10, de verdad. Sí, Nachito, sí, la verdad que vimos en video que fue clave, que supo manejar los tiempos del partido. El penal errado es circunstancial, les animó a patear, pero sí, un 10 bien ganado. Anular en ese momento a esa delantera de Bebeto y Romario no era fácil. Suecia había estado cerca con una marca más zonal y apostando a los centros y sus dos torres en el fondo, eh, pero Italia lo hizo sin resignar su juego. sí, pensaba en ese partido con Suecia. eh, Jamás vi a mi viejo tan ansioso de que el azul y amarillo gane y eso que es de Boca. O sea, estaba deseoso de un triunfo sueco que no se terminó Sí, dando. A sí, ver, sufrió mucho Brasil para ganar la Suecia porque no entraba la pelota sí, sí. realmente. No entraba, Eh, le ganó el minuto 80 con un gol de cabeza de Romario ante las dos sí, torres sí, suecas. Increíble, increíble. ¿no? Probaron por abajo, de afuera, de todos lados. Y la que termina haciendo gol es un cabezazo del jugador más chiquito creo que de los seis que están en el área, el más chico. Y termina siendo que cabecea y marca el gol. Sí, sí, bueno. Muy maravilloso el transcurso el recorrido de esos equipos, como lo decíamos, el recorrido de Bulgaria había sido maravilloso y el de Suecia también, porque con Rumania habían jugado probablemente el mejor partido del Mundial, un Sí, 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 verdadero sí. partidazo y nada, un equipo sueco que se la bancó las dos veces contra Brasil, en la primera ronda con un empate y en semifinales perdiendo por un gol, más allá de, bueno, el absoluto dominio de Brasil. Seamos honestos, ese Brasil hubiese dominado a, bueno, de los 24 Sí, sí, equipos que sí, jugaban, hubiese dominado a 20, 21, 22, no sé, sin calculo que a duda. casi todos. Pero bueno, Nachito, espectacular el recorrido de este Mundial 94. Nos queda para terminar de cerrar este podcast lo que será la actuación de Italia en Francia 98, donde, bueno, esta generación dará la despedida. Decíamos, ¿no? Es la Italia de Baggio, es la Italia de Maldini. Bueno, ellos dos van a dar, bueno, una de sus últimas funciones en el Campeonato Mundial disputado en Francia en 1998. Esta Italia que se va sin perder, la Italia de los 90, nos dará una función más en un capítulo nuevo del podcast. Un verdadero placer, Nachito. Un placer, Dani. Y bueno, vamos a ver otra vez cómo Dashi y Maldini van a enfrentar un mundial. Los únicos dos que juegan los tres mundiales. Claro, tal cual, tal cual. Lo estaremos repasando. Un abrazo grande. Abrazo, Dani.